A veces todo cambia en un instante muy silencioso. No cuando alguien te habla, no cuando lees un dato curioso, sino cuando miras algo que simplemente no debería existir. Imagina que estás de pie frente a una montaña de piedra en medio del desierto. El viento es tibio, la arena apenas se mueve, y el cielo tiene ese tono dorado del atardecer que solo existe en Egipto. No hay ruido de ciudad, no hay motores, solo espacio y tiempo. Entonces levantas la mirada. La gran pirámide aparece frente a ti. No parece una construcción, parece una idea convertida en materia. Porque una cosa es saber que es grande y otra muy distinta es sentirla. Los bloques no son ladrillos pequeños. Cada uno pesa lo mismo que un automóvil moderno, algunos mucho más, millones de ellos, colocados uno sobre otro con una precisión que hoy todavía requiere instrumentos digitales. Pero aquí no hubo electricidad, no hubo acero, ni ruedas funcionales para transporte pesado, y sin embargo, ahí está. Mientras más la observas, más extraña se vuelve la sensación. No es asombro, es desconcierto tranquilo, como cuando ves algo tan ordenado que parece haber sido pensado desde arriba. La pirámide no está puesta al azar en el desierto, está alineada con los puntos cardinales casi perfectamente. El norte es norte, el sur es sur, sin brújulas modernas. Ahora piensa en esto con calma. 4.500 años atrás no existían mapas globales, no existían satélites ni relojes de precisión. Aún así, alguien decidió que esta estructura debía orientarse con la Tierra misma. No aproximadamente, exactamente. Y esa palabra, exactamente, es la que empieza a incomodar a los historiadores desde hace siglos. Porque la historia oficial es clara. La construyeron los egipcios como tumba para un faraón. Suena lógico, pero cuando uno respira hondo y vuelve a mirar, empieza a sentirse incompleto. ¿Por qué una tumba necesita ser visible desde kilómetros? ¿Por qué una tumba requiere millones de toneladas perfectamente calculadas? ¿Y por qué, al entrar, no hay pinturas, no hay textos, no hay ceremonias grabadas en las paredes como en todas las demás tumbas egipcias? Silencio. Eso es lo que hay dentro, un silencio de piedra. Los pasillos no cuentan historias, las cámaras no celebran al rey, no hay jeroglíficos explicando la vida eterna, solo geometría. Es curioso, porque el antiguo Egipto escribía todo. Escribían en templos, sarcófagos, columnas, estatuas, papiros, incluso en objetos cotidianos. Pero aquí, no. Como si la pirámide no necesitara explicación, o como si la explicación fuera demasiado obvia para quien la construyó. Y aquí aparece la primera sensación extraña. Tal vez el misterio de las pirámides no es que sean antiguas, tal vez es que parecen fuera de época. No primitivas, no experimentales, no torpes, sino finales. Como si no fueran el comienzo de una tecnología, sino el resultado de una tecnología que ya estaba madura. Respira lento. Imagina el día en que alguien vio esto por primera vez hace miles de años. Un campesino del Nilo, un viajero, un niño. La impresión debió ser absoluta, porque una montaña natural no sorprende, pero una montaña perfecta, sí. Y ahí nace la pregunta que nunca nos ha abandonado. No solo quién la construyó, sino por qué alguien sentiría la necesidad de construir algo así. Esta noche no vamos a correr hacia respuestas. No hay prisa. Vamos a caminar despacio, como si estuviéramos rodeando la pirámide bajo el cielo nocturno.
porque a veces entender el pasado empieza por aceptar una simple idea. Quizá todavía no sabemos realmente qué estamos mirando. Cuando algo no encaja, la mente humana busca una historia simple, y durante más de un siglo, los arqueólogos han ofrecido una explicación clara. La Gran Pirámide fue construida por orden del faraón Keops, como su tumba eterna. Miles de trabajadores, décadas de esfuerzo, bloques arrastrados sobre arena húmeda, rampas gigantes de barro y piedra elevándose poco a poco. Es una historia lógica, incluso reconfortante, porque mantiene el mundo ordenado. Los antiguos eran ingeniosos, pero nosotros seguimos siendo los más avanzados. Sin embargo, cuando uno se acerca lentamente a los detalles, la historia comienza a perder suavidad. Por ejemplo, las tumbas egipcias tenían una función muy clara. El alma necesitaba reconocer su cuerpo. Por eso las paredes siempre estaban cubiertas de textos sagrados, mapas del más allá y escenas de la vida del faraón. Era indispensable. Sin esas inscripciones, el viaje después de la muerte quedaba incompleto. Y sin embargo, dentro de la pirámide no hay nada de eso. Ninguna oración, ningún nombre glorificado, ninguna historia, solo pasillos desnudos. Algunos investigadores lo describen como entrar a una máquina silenciosa, no a un monumento funerario. Luego está el sarcófago. No fue introducido después, fue colocado durante la construcción, porque es ligeramente más grande que los corredores que llevan a la cámara. Eso significa que la pirámide se diseñó alrededor de él, pero el sarcófago está vacío. Nunca se encontró una momia, ni restos, ni tapa original. Si fue saqueado, no quedaron huellas típicas de saqueo, ni sellos rotos documentados en la antigüedad, simplemente vacío. Respira. Imagina dedicar décadas, miles de vidas humanas y recursos inmensos para una tumba que nunca fue utilizada. Y aquí aparece otra pregunta suave. ¿Y si la función original no era funeraria? No es una teoría extraña. Incluso dentro de la egiptología hay dudas discretas, porque la pirámide no se parece a ninguna otra tumba del Valle del Nilo. Las demás evolucionan, prueban, fallan, mejoran. Esta, en cambio, aparece perfecta desde el inicio. No hay versión preliminar real. No hay etapa torpe. Es como si alguien hubiera construido primero el modelo final y luego, siglos después, los egipcios intentaran imitarlo sin lograrlo completamente. Las pirámides posteriores son más pequeñas, menos precisas, más irregulares. Algo curioso para una civilización que, supuestamente, estaba aprendiendo. Normalmente la historia funciona al revés. Primero simple, luego complejo. Aquí parece invertido. Y mientras la noche cae sobre la arena, la pregunta cambia lentamente. Ya no es solo ¿cómo la construyeron? Empieza a ser ¿estamos seguros de que entendemos su propósito? No necesitamos responder todavía. Por ahora basta con observar. A veces el misterio no está en la falta de datos, sino en los datos que no coinciden con la historia que repetimos. Hay un momento curioso cuando observas la pirámide durante mucho tiempo. Dejas de verla como piedra y empiezas a verla como número, porque cuanto más se mide, más matemática aparece. La base de la pirámide forma un cuadrado casi perfecto, no perfecto para los estándares antiguos, perfecto incluso para estándares modernos. La diferencia entre sus lados es de apenas unos centímetros en una estructura de más de 200 metros por lado. Respira lento.
Imagina marcar 4 esquinas sobre la arena del desierto sin satélites, sin drones, sin láseres, solo cielo y horizonte. Aún así, la figura quedó alineada con los puntos cardinales con un error menor al de muchos edificios actuales. Durante siglos se pensó que era coincidencia. Luego se midió mejor y la coincidencia empezó a repetirse demasiado. La altura original de la pirámide y el perímetro de su base guardan una relación cercana al número pi, no exacta al milímetro, pero lo suficientemente precisa para incomodar, como si alguien hubiera querido convertir geometría en paisaje. Los egipcios conocían proporciones, pero aquí la escala es gigantesca. No es un dibujo en papiro, es una fórmula escrita en la tierra. Algunos ingenieros modernos, al reproducir modelos digitales, notaron algo más. La estructura distribuye el peso de manera tan eficiente que casi no existen puntos de presión críticos. En otras palabras, no debería colapsar fácilmente ni con terremotos moderados. No parece pensada solo para durar siglos, parece pensada para durar todo lo posible. Y entonces aparece un pensamiento tranquilo. Cuando una cultura construye una tumba, busca honrar a un rey. Cuando construye algo así, tal vez intenta dejar un mensaje. No un mensaje escrito, sino uno que solo puede entenderse midiendo. Como si el constructor esperara que alguien, en un futuro lejano, aprendiera primero matemáticas y luego levantara la mirada. La pirámide no habla en palabras, habla en proporciones. Y quizá por eso el interior es silencioso, porque no estaba hecha para ser leída por sacerdotes, sino interpretada por observadores. Mientras la noche avanza en el desierto imaginario, la pregunta cambia otra vez. Ya no es quién la construyó, ni siquiera cómo. Empieza a ser ¿para quién fue diseñada realmente? No para los hombres de su tiempo, sino para los que vendrían después, para quienes pudieran medirla, y tal vez nosotros apenas estamos empezando. Cuando la arena se enfría por la noche, el desierto cambia. El calor desaparece lentamente y el cielo se vuelve protagonista. En lugares sin ciudades, sin luces eléctricas, las estrellas no son puntos lejanos, son un mapa. Miles de años atrás, mirar arriba era una necesidad diaria. Los ciclos del río, las estaciones, la agricultura, todo dependía del firmamento. Pero la pirámide parece mirar al cielo de otra manera, no como calendario, sino como referencia permanente. Los estrechos conductos que salen de sus cámaras internas no apuntan al exterior al azar, apuntan hacia regiones muy específicas del cielo antiguo, no exactamente al cielo de hoy, sino al de hace miles de años. Debido al lento movimiento de la Tierra, las estrellas cambian su posición con el tiempo, y sin embargo, las direcciones coinciden con estrellas importantes en la época de su construcción, como si alguien hubiera congelado un instante del cielo en piedra. Imagina eso. No solo levantar un monumento sobre la tierra, sino alinearlo con algo que está en movimiento. Para lograrlo no basta observar una noche, ni 100. Se necesita registrar el cielo durante generaciones, anotar desplazamientos casi imperceptibles y comprender que el firmamento cambia lentamente. La pirámide no solo ocupa un lugar en el espacio, ocupa un momento en el tiempo. Es un reloj silencioso, pero no de horas, sino de eras. Algunos pasajes parecen señalar la región donde antiguamente estaba la estrella polar, una estrella que para esa civilización simbolizaba eternidad, la que nunca se ocultaba bajo el horizonte. Así, el viaje del faraón no sería hacia abajo, sino hacia arriba. No al interior de la tierra, sino al cielo permanente. De pronto la pirámide deja de parecer una tumba.
se vuelve un punto de conexión, un lugar donde la geometría terrestre y el movimiento celeste se encuentran sin tocarse. Y mientras observas mentalmente la bóveda nocturna sobre el desierto, aparece una sensación tranquila. Quizá la pirámide no fue pensada para contener algo, sino para señalar algo. No guarda un secreto dentro, lo indica afuera, arriba. Y entonces la pregunta final empieza a formarse, suave, casi susurrada. Si sabían tanto sobre la tierra y tanto sobre el cielo, ¿qué era realmente importante para quienes la diseñaron? Después de mirar la pirámide desde la tierra y después de mirarla desde el cielo, queda una última forma de observarla, desde el tiempo. Las civilizaciones normalmente dejan huellas frágiles, madera, arcilla, metales que se oxidan, nombres que se olvidan. Incluso los imperios más grandes terminan siendo páginas en un libro. Pero la pirámide no depende de un idioma, ni de un símbolo religioso concreto, ni siquiera de una cultura específica para ser comprendida. Solo necesita algo muy simple: que alguien la vea. Han pasado milenios. Cambió el clima, cambiaron los pueblos, cambiaron las creencias, y aún así sigue ahí, igual de silenciosa. No exige interpretación inmediata, no obliga a creer en nada, solo plantea una presencia. Es curioso, porque cuanto más avanzamos tecnológicamente, más entendemos su dificultad. No se vuelve más simple con el progreso, se vuelve más profunda. Quizá por eso provoca calma, no porque resuelva preguntas, sino porque las hace más amplias. Tal vez algunas construcciones no se hicieron para una generación, ni para una civilización. Tal vez se hicieron para el observador futuro, para alguien que, miles de años después, se detuviera un momento en medio de su propia época acelerada y sintiera algo muy raro: perspectiva. Que antes de nosotros hubo mentes pacientes, capaces de pensar en siglos, no en días. Y entonces la pirámide deja de ser misterio histórico, se vuelve un recordatorio. Todo pasa, menos aquello que se construye pensando más allá de la vida propia. Respira lento. Imagina la noche sobre el desierto otra vez. La arena quieta, el cielo inmenso. La pirámide no intenta hablar. Nunca lo hizo. Siempre estuvo esperando a que alguien aprendiera a escuchar el silencio. Y tal vez por eso sigue ahí. No para darnos respuestas, sino para enseñarnos algo más tranquilo: que el tiempo humano es breve, pero la curiosidad puede ser eterna. Después de observar la piedra, la matemática y el cielo, queda algo más difícil de imaginar: las personas. No los faraones, no los sacerdotes, sino quienes realmente tocaron la roca. Durante mucho tiempo se creyó que fueron esclavos, miles de hombres obligados bajo el sol. Pero los restos encontrados cerca de la meseta cuentan otra historia: viviendas organizadas, panaderías, zonas médicas, incluso esqueletos con huesos curados tras fracturas graves. Alguien los cuidó. Eso significa algo simple: no eran reemplazables, eran valiosos. Quizá constructores especializados, equipos entrenados durante años, porque mover piedra es una cosa, pero colocarla con precisión milimétrica es otra. La arena no es estable, el calor cambia las medidas. La roca se expande durante el día y se contrae en la noche. Trabajar ahí exige paciencia extrema.
Imagina levantar un bloque lentamente, ajustarlo, bajarlo y comprobarlo una y otra vez hasta que no entre ni una hoja entre las juntas. No prisa, no improvisación, solo repetición consciente. Tal vez la pirámide no fue un proyecto urgente, tal vez fue un proyecto tranquilo, un trabajo donde cada generación continuaba la anterior, padres enseñando a hijos sin esperar ver el final, porque quien coloca la base sabe que nunca verá la cima, y aún así continúa. Eso cambia la sensación. La pirámide deja de parecer obra de un rey y empieza a parecer obra de una cultura entera pensando a largo plazo. Una sociedad capaz de colaborar durante décadas sin recompensa inmediata. Hoy resulta difícil imaginarlo. Estamos acostumbrados a construir para el presente. Ellos parecían construir para el futuro lejano. Quizá por eso la estructura transmite calma. No fue levantada con prisa humana, sino con tiempo humano extendido, como si cada bloque dijera silenciosamente: no importa quién termine la obra, solo importa que continúe. Y mientras lo piensas, la pirámide cambia otra vez. Ya no es solo misterio, es paciencia solidificada. Después de todo lo observado, la piedra, las proporciones, el cielo, las manos que la levantaron, queda algo que no puede medirse: la sensación. Hay lugares en el mundo que impresionan por su tamaño, otros por su belleza, otros por su historia. Pero algunos producen algo distinto: silencio interior. La pirámide pertenece a ese tipo de lugares. No importa cuántos datos conozcas antes de verla, cuando estás frente a ella, la mente deja de correr. Porque normalmente entendemos el pasado como algo lejano, superado, una etapa anterior de la humanidad. Sin embargo, aquí ocurre lo contrario. No sientes que miras hacia atrás, sientes que miras hacia arriba en el tiempo, como si la antigüedad no fuera infancia de la civilización, sino otra forma de madurez. Quizá por eso ha resistido tanto en nuestra imaginación. Cada generación intenta explicarla según su propio conocimiento: herramientas de cobre, ingeniería perdida, simbolismo religioso, astronomía, matemática sagrada. Y aún así ninguna explicación logra cerrarla completamente. Pero tal vez eso no es un fallo, tal vez es su función. Porque la pirámide no actúa como respuesta, actúa como pregunta permanente, una pregunta que sobrevive a los idiomas. Hace miles de años alguien caminó alrededor de sus muros igual que nosotros lo hacemos mentalmente ahora. El viento sonaba parecido, el cielo tenía las mismas estrellas y seguramente también sintieron lo mismo, que el tiempo humano es breve frente a ciertas obras. Y sin embargo, no produce angustia, produce calma. Porque si algo puede permanecer tanto tiempo, entonces el presente deja de ser urgente. Las preocupaciones se reducen, los días se vuelven más amplios. Tal vez por eso tantas culturas construyeron monumentos enormes, no para demostrar poder, sino para recordar proporción, para que, siglos después, alguien respirara más lento. La pirámide no necesita ser comprendida completamente para cumplir su propósito, basta contemplarla. Un objeto puede informar, pero también puede acompañar. Y este parece acompañar a la humanidad desde hace milenios, como un punto fijo mientras todo cambia alrededor. Reinos nacen y desaparecen, lenguas surgen y se olvidan, ideas dominan una época y luego parecen extrañas. Pero la forma permanece, 4 lados ascendiendo hacia un punto, una geometría simple capaz de atravesar eras. Quizá por eso nunca deja de atraer miradas, no porque oculte algo, sino porque permanece cuando todo lo demás pasa. Imagina ahora el desierto de noche una última vez.
El aire es fresco, la arena apenas refleja la luz de las estrellas. La pirámide ya no se siente enorme, se siente tranquila, no desafía al tiempo, convive con él, y lentamente la pregunta inicial se transforma. No era solo quién la construyó o para qué. Tal vez la verdadera pregunta siempre fue otra. ¿Qué ocurre dentro de nosotros cuando nos encontramos con algo que durará más que nuestra propia vida? Quizá por eso seguimos observándola, no para resolver el misterio, sino para recordar que existimos dentro de una historia mucho más larga. Y mientras el pensamiento se vuelve cada vez más lento, la pirámide continúa allí, sin prisa, sin necesidad de explicación inmediata, solo presente, como ha estado durante miles de noches.